Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento vamos a lecturas a las Escrituras y la Biblia se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 del 1 al terminar. Primera de Corintios capítulo 6 del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgarla los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a vivirla para gloria tuya. Bendice las naciones, los gobiernos, los reyes, los ministros, Señor, las iglesias, los hogares. Bendícelos, Señor, y que puedan buscar el reino de los cielos, Señor, porque si no, no van a ser salvos, incluyendo a Israel, a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta último de la tierra. Te estamos suplicando que tengan misericordia. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, hoy tenemos un tema muy centralizado. ¿Quiénes entrarán al reino de Dios, a los reinos de los cielos? ¿Quiénes han de ser salvos, en otra palabra, y quiénes no? Así que escuche bien el tema. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? ¿Quiénes entrarán y quiénes no? Y está basado en 1 Corintios capítulo 6. En Corintios había un problema de gente que se creía muy santa. Y había entonces discusiones. Y peleaban delante de los inconversos y todo. Y estaban dando mal testimonio. Y cada cual de esos se encontraba como que era santo, que muy orgulloso. Y entonces Pablo tiene que venir ahora a aconsejar y a dejarle saber quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Dios le entregó una lista a Pablo, ¿quién? De los que van a ser salvos y de los que no van a ser salvos. De acuerdo a esta lista, varón, y el tema que tenemos, ¿quiénes van a ser salvos y quiénes no? De acuerdo a lo que dice aquí nuestro hermano Pablo. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos en este capítulo 6 de 1 Corintios, del versículo 9 al 10, vemos una lista de los que no entran al reino de Dios. ¿Por qué? Por la impureza, por pecado, por la inmundicia, por todo. Esto lo dice Dios, no lo dice el ser humano, como decía el pastor al principio del programa.
muchos se creen justificar delante de Dios, haciendo que están bien delante de Dios cuando no lo están. Entonces vemos nosotros que aquí el juez de jueces, nuestro Dios Todopoderoso, que hará su justicia, juzgará, porque dice que nosotros los que son salvos son los que son justificados por la sangre y redimidos por la sangre de Cristo Jesús para una nueva vida, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que los que agradan a Dios deben tener la voluntad, y la voluntad es la santificación delante de Dios, agradando a Dios, no agradando a los hombres, no agradándose uno mismo, sino agradando a Dios para poder entrar al reino de Dios. Más allá nos lleva también que el afán, la preocupación, también esto nos hace a nosotros no tener salvación. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que debemos de buscar el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá de añadidura. ¿Por qué la añadidura? Porque hay cosas de añadidura en nuestro corazón, pero queremos presentarnos delante de Dios o delante de las personas que estamos bien, cuando sabemos que las puertas del reino de Dios están cerradas para nosotros. ¿Cómo podemos entrar entonces? A través de su Hijo amado Jesucristo. Él es el único que nos ha salvado y nos sigue salvando a través de Cristo Jesús, que Él dice, yo soy la puerta. Ahí es que vamos a entrar. Si no entramos en la puerta, entramos por la parte de atrás, no vamos a la puerta de atrás no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque la puerta es Jesucristo. Solamente en Cristo Jesús para poder ser salvo en el nombre de Jesús, pastor. Amén, qué lindo, ¿verdad que sí? Oye, hay dos libros, el libro de la vida y el libro de las obras. De las obras. ¿Cuál de esos libros usted está? Usted puede estar en el libro de las obras, pero todavía no en el libro de la vida. ¿Entiendes? Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Las obras son buenas, pero esa no te va a salvar. ¿Entiendes? Entonces aquí vamos a ver que en este capítulo 6, Pablo tuvo que venir y exhortar a la iglesia de Corintios. ¿Sabe qué tremendo era ese problema? Discutiendo, y eso delante de los incrédulos. No, que yo soy mejor que tú, no, que yo soy mejor que el otro. Oh, terrible. Una discusión. Y dice Pablo aquí, y eso, delante de los incrédulos. Es más, vamos a leer los primeros 5 versículos. Primeramente, para que miremos bien, ¿entiendes? El problema que había, y hoy en día tenemos el mismo problema. Sí. Leamos de los primeros 5 versículos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos. ¿Debe? Dice Pablo ahí en ese capítulo 3 también que había una carnalidad, amados hermanos. De manera, hermano, que yo no pude hablarle como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, hoy día bebe leche y no vianda, porque no son capaces. ¿Debe? Hay una inmadurez terrible. Hoy en día tenemos el mismo problema. Por eso es el tema. ¿Quiénes han de entrar al reino de los cielos? No todo el mundo. ¿Quieren hacerse salvos? No todo el mundo. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. ¿Usted ve? Así que vamos a mirar aquí la lista que Pablo da de todas esas personas. Ustedes lo especifica. ¿Usted ve? Óigame bien. Aquí Pablo está especificando, ¿entiende? ¿Quiénes han de ser salvos y quiénes no? Y da una lista. Así que si usted está en esa lista, busque la dirección de Dios, como decía el varón. Arrepiéntase. Que sea perdonado sus pecados para que sea salvo. Tal vez usted esté en la iglesia, tal vez usted es un pastor o hijo de pastor, o tal vez una pastora, o tal vez usted es un cantante o un maestro o un líder de la iglesia y cree que va a ser salvo, pero está en esa lista. Óigame bien, aquí no estamos condenando ni estamos juzgando a nadie. Aquí dice Pablo que no podemos juzgar. No. Y si juzgamos, que seamos sabios, que sea por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Que no se puede poner a un neófito. ¿Entiendes? Tienen que ser personas que tengan temor de Dios y que estén en la lista de salvación, en los libros de la vida, que estén guiados por el Espíritu Santo. Así que vamos a mirar aquí esta lista, hermano. Lo especifica uno por uno, del versículo, como leyó ahorita el varón, del versículo 9 al 11. Vamos a mirar ahí cada una de los que no van a entrar. Estos son los que no van a entrar. Pero Pablo da la advertencia. Que ya tal vez usted hacía esa vida, pero ya no lo está haciendo. Usted hizo esa vida. Si ya usted salió de esa vida, si ya usted no está en esa lista, usted es salvo.
Pero si está en la lista, tiene que arrepentirse lo más pronto posible antes que pase de este mundo o antes de que venga el Señor. Porque no va a haber oportunidad. Y el Señor quiere que usted se salve. Por eso está diciendo aquí que no tenemos que jugar ni condenar a nadie. Yo no puedo hacer así, mire, un dedo para allá y 3 para mí. Entonces yo soy que, dice el Señor, quita la viga que está en tus propios ojos para que pueda ver bien la pajita que tiene tu hermano. ¿Usted ve? Sí, que yo no puedo condenarlo, pero el Señor sí. Él murió en la cruz del Calvario y quiere salvarte. Así que si tú estás en esa lista, salte de ahí. Dile, Señor, perdóname, lávame con la sangre de Jesús, acepto a Jesús. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Así que si tú estás en esa lista, arrepiéntete. No, óyeme bien, no importa que tú seas pastor o hijo de pastor, o pastora, o líder, o músico, cantante, o santo. Si tú estás en esa lista, salte. Porque no todo el mundo se llama santo. Para ser santo yo tengo que apartarme de todo el pecado. Yo no puedo vivir conforme al pecado. Y que Jesucristo tiene que perdonar. Leamos aquí del versículo 9 al 11 para que vea y vaya viendo su nombre. Ahí están los nombres de todos los que no van a ser salvos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1. Injusto. No erréis ni los fornicarios, 2. ni los idólatras, 3. Idólatras. ni los adultos, 4. adúlteros, ni los afeminados, Los afeminados. 6. ni los que se echan con varones, 7. ni los ladrones, 8. ni los ávaros, 9. ni los borrachos, 10. ni los maldicientes, 11. ni los estafadores 12. heredarán el reino de Dios. Óigame bien. Te da 12 personas que no van a entrar. O sea, puede multiplicarse a miles, a millones de personas que están viviendo esa vida. Lo primero que dice es los injustos. ¿Qué hace una persona injusta, varón? Que no es parcial, no es transparente delante de Dios primeramente, porque estamos hablando algo espiritual. Porque a veces decimos, yo no hago nada, yo estoy bien, yo sé que no ofendo a nadie, pero y nos justificamos nosotros mismos. Pero esto, lo injusto es el que aparenta, el que tiene una apariencia de engaño, una apariencia de mentira, de falsedad. Esto es algo injusto. También injusto es el que no hace la balanza completa, en la que da más en un lugar y da menos en otro. Ajá. Y ahí vemos nosotros la injusticia. También vemos nosotros lo injusto de una persona. Es la palabra, cómo trae la palabra como la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios es de bendición, de edificación. Pero pueden que el hombre quiera adornar la palabra de Dios con las palabras humanas. Y no, esto vemos también injusto que trae algo que no es parcial, no es transparente delante de Dios. Porque esto es algo maravilloso, hermanos y amigos televidentes que ven este programa. Lo injusto es que Dios nos dice que a través de su Hijo, que vino a ser justo, que no tenía pecado, vino a pagar el precio por nuestro pecado para poder nosotros salir de esta lista, como decía el pastor, ser injusto. Quizá era un mentiroso, engañador, y aquí ha traído su verdad a su Hijo amado Jesucristo para que muera en nuestro corazón, para ser transformado en nuestras vidas y seanos agradable a Dios, pastor. Amén. Sí, como decía el varón, un injusto es una persona que hace asesión de personas. Si usted tiene padre y tiene 2 hijos, y usted entonces a uno lo atiende mejor que al otro, eso es injusticia, ¿entiende? Por eso que en Miqueas capítulo 6, ¿entiende? Versículo 8 dice, hacer justicia. ¿Usted ve? Lo primero que dice allí, hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Y tercero, humillarte, ¿entiende? Bajo la mano poderosa de Dios. Así que cualquier persona que haga injusticia, ¿me entiende? Que a este le da más y a este no, ¿entiende? Por ejemplo, el Señor pues presentó una parábola de una persona hacendada que tenía muchísimos bienes. Y a uno lo fue a buscar para que viniera a trabajar. Y a otro y así. Entonces, cuando llegó la hora, comenzó de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando llegó a todo el mundo le pagó igual. Y entonces los que trabajaron más, no, que eso es injusticia. Digo, no. Yo tengo dinero y estoy dándole como yo quiera. No había injusticia allí. Porque él lo contrató. Él le dijo un denario. ¿Usted ve? Él le dijo $50, por ejemplo. Eso le voy a pagar. A todos le voy a pagar $50. Así que está cobrando y pagando conforme a lo que ellos hicieron. ¿Usted ve que no hay injusticia ahí?
Injusticia, si él había hecho, ¿me entiendes? Te voy a dar tanto por tantas horas y a otro le va a decir, te voy a dar tanto, ¿te ves? Ahí ya hay una injusticia porque a este le pagó más, ahí hay injusticia, pero en este caso le pagó a todo el mundo igual. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor, la salvación se va a dar a todo el mundo. Todo el mundo. Todo aquel que acepta a Jesucristo, no importa los años, no importa el tiempo, no importa, entiende, las horas que trabajó, no. Dice que va a dar todo aquello que aceptan a Jesucristo. Es más, vamos a leer, que es muy importante. Está en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, del verso 10 al terminar. Vamos a ver allí los dos libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Oiga bien, el Señor es el que tiene la facultad para dar la vida. Entonces Él da la vida a todos aquellos que vienen a Él. Ahora miren cómo dice aquí, capítulo 20 del verso 10 al terminar, dice allí quiénes están inscritos en la vida y qué va a pasar con los que no están inscritos, incluyendo Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago del fuego y azufre, en donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Jade entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Jade fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida? Ya leímos ahí en 1 Corintios 6 una lista de los 12 de los que no van a entrar. El que no se halló inscrito, ustedes, Satanás fue lanzado, el falso profeta, el anticristo fue lanzado al lago de fuego. Pero ahora está hablando aquí que el que no se halló inscrito en el libro de la vida. El libro de la vida. Y ahí está, porque Cristo es el libro, Él conoce todo. Si usted no acepta a Jesucristo antes de morir, usted no va a ser salvo. Porque después de la muerte ya no hay oportunidad. Tiene que ser antes de que usted muera. Usted dice la muerte segunda. Antes de que usted muera, ¿entiende? Tiene que arrepentirse para que sean borrados sus pecados. Tiene que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Es Jesucristo. En el capítulo 10 de San Juan dice, yo soy la puerta. Todo el que en mí entrare será salvo. Él es el libro de la vida. Él es el que sabe, que está ahí, el que inscribe ahí. Hay que aceptar a Jesucristo. Es decir, que los adúlteros, los fornicarios, los injustos, los que se echan con varones. ¿Quiénes son los que se echan con varones? Los homosexuales, las personas que se encuentran con el mismo sexo. Pero algo maravilloso que aquí, por el sacrificio grande que hizo Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, hay entrada, hay salvación. Todavía Dios no está ofreciendo, sino está dando la oportunidad, está dando el arrepentimiento para que se convierta. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Aquí está bien clara la palabra de Dios en el capítulo 20, que leemos lectura. Vemos que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Él es el que va a juzgar, él el que va a decir a la derecha y a la izquierda. No es la obra, no es el tiempo, no es el servicio, sino es lo agradable delante de Dios para poder alcanzar y estar inscrito en el libro de la vida. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios? No solo nos aconseja, sino nos habla a través del Espíritu Santo a nuestras vidas, que cada día no nos portemos bien delante de Dios, sino que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La santificación, agradando a Dios en todo tiempo, día y noche. Pastor. Amén. Y para que vean quiénes son los que se echan con varones, le vamos a Romanos capítulo 1, ¿entiendes? Del verso 20 en adelante. Vamos a mirar allí quiénes son, no solamente los hombres, también las mujeres. Han cambiado el uso natural, que es contra la naturaleza. No estamos condenando, estamos diciendo quiénes no van a entrar. Y la Biblia dice quiénes no van a entrar. Pues mira lo que dice ahí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Oiga, no van a ser salvos. Así que no importa lo que le diga el psiquiatra, el psicólogo, el consejero o el pastor, si hace esa vida, no va a ser salvo. ¿Entiendes? Ya lo leímos en 1 Corintios 6, dice que no van a entrar. Y ahora aquí voy en Romanos, ¿entiendes? No van a ser salvos. Entonces, ¿quiénes van a entrar en los cielos? Oye, y hay mucha gente que se cree, ¿me entiendes? Que están ahí, mucha gente que son pastores, son líderes, son también mujeres, hijos de pastores y todo. No, hermano. Dios mató a Nadab y a Abiú en el capítulo 10 de Levítico porque estaban presentando fuego extraño. Eso es fuego extraño. Diciendo una cosa y viviendo otra. ¿Qué ve? Es más, ¿quiere ver que es así? Le damos ahí en Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 21. Vamos a mirar allí, ¿entiendes? ¿Quiénes van a ser salvos y quiénes no? Ahí da una lista de los que no van a ser salvos. Entonces, pues la Biblia por todas partes lo dice. ¿Sabe cuánta gente tiene doble vida? Conocen mucho la Biblia y dicen muchísimas cosas, pero no están viviendo la palabra. Y esto hay que vivirlo. Entonces la gente habla mucho, ¿me entiendes? Pero el Señor lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire aquí. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Va claro que eso no canta un gallo. Por todas partes dice los borrachos, los adulterios, los adúlteros, los fornicarios, lo que se echan. Por todas partes lo dice, pero es que esa vida no va a entrar. Se llama carnalidad. ¿Cómo se llama? Carnalidad. Y eso contamina al hombre. Vamos a ver. ¿Usted cree así? Marco, vamos a Marco capítulo 7, del 18 al 23, para que vean. Eso contamina al hombre. ¿Entiendes? Y lo primero que hay aquí, los malos pensamientos. Terrible, hermanos. Por eso ahora en esta día festejo, tengan cuidado con la bebida. Tengan cuidado con el adulterio, la fornicación. Esto no es porque yo sea lindo, ¿me entiendes? O cumpla con los diezmos, ofrenda y venga a la iglesia y sepa mucha Biblia y cante y toque muy bonito. No. La salvación no es por obra. Esas cosas son buenas y hay que hacerlas. Crea. Pero yo tengo que apartarme del pecado. Mi corazón tiene que estar limpio. Leamos aquí lo que dice ahí, el capítulo 7 de Marcos, del versículo 18 al 23. Él les dijo también: vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que los que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. La Biblia lo dice. No somos nosotros. No podemos señalarle porque nosotros estamos también ahí. Entonces tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado, vivir la palabra. No solamente aceptarla, vivirla, practicarla. Eso lo dice Pablo, esto lo dice Pedro, todos los apóstoles. La doctrina buena es esta que dice ahí en 1 Pedro 1, 15 y 16: sé santo en toda vuestra manera de vivir. Oiga bien, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Así que no se crea que ya usted alcanzó. La santidad tiene que ser ¿en qué? En perfección. Que no es perfecto. ¿Que no qué? Pues no va a ser salvo. Vamos a Mateo capítulo 5, ¿entiendes? Verso 48. Es muy importante que entendamos. Porque es el Señor que lo dice, no somos nosotros. El Señor es perfecto y cuando nos creó perfecto. Tenemos que volver a la originalidad. Tenemos que hacer otra vez a Dios. De otra manera no vamos a ser santos, no vamos a ser salvos. No vamos a entrar en el reino de los cielos, hermano. ¿Cuánto tiempo usted tiene que ser convertido?
Tiene que alcanzar esto. Vamos a leerlo. Sé pues vosotros perfectos como Dios, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que alcanzarlo. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. A la meta que es Jesucristo. El Señor vino a ser un modelo. Él vino a enseñarnos cómo vivir la vida. Pero para ello tengo que entrar a Él, tengo que aceptarlo, amarlo y guardar su mandamiento. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. La perfección de Dios en nuestras vidas es necesario. Por medio de su Hijo amado Jesucristo, con la guianza y el poder del Espíritu Santo, podemos alcanzar, podemos llegar a la victoria en Cristo Jesús. Pero a nuestra fuerza humana es difícil. Es difícil porque esto no es en la carne, sino es en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros que debemos vivir y andar siempre para alcanzar la misericordia de Dios, a recibir la gracia de Dios, recibir la salvación, la vida eterna que nos hace la promesa de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. La perfección no se compra, la perfección Dios la da. ¿Cómo la da? A través de su Hijo amado Jesucristo, por lo que sufrió, por lo que venció en este mundo. A través de Él es que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Ni la altura, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo pequeño, ni la muerte, ni la vida. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Cuando nosotros podemos atesorar y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos lograr y salir en la victoria en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Pero así mismo, como pensamiento de hombre, como humanamente, como uno lo ve la vida, no puede salir, no hay una transformación, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque siempre es todo, llegamos a Cristo Jesús, todo es en la sangre de Cristo Jesús, todo es Cristo Jesús, todo Él es. Pero más allá, para poder atesorar y entender la palabra de Dios, dice que nosotros sin Él nada podemos hacer, patrón. Así que no piense, pues entonces nadie va a ser salvo, entonces pues yo estoy pidiendo mi tiempo. No. Es que no es usted que lo va a hacer. Es el Señor en usted. Usted solamente tiene que obedecer. Ahí en el capítulo 15 de San Juan, ¿entiende? Vamos a leerlo del 1 al 5 para que vean, para que vean que no somos nosotros. Le estamos dando el consejo bíblico, sana doctrina, porque tal vez usted no la recibe en su iglesia o por la radio social y cuantas cosas. No, tiene que conocer las Sagradas Escrituras. El Señor lo dijo. Sin Él nada podemos hacer. Leamos ahí capítulo 15 del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Te ve? Sin Cristo usted no puede hacerlo nada. Pero en Cristo, usted ve, Cristo vino y murió, santo su nombre, y resucitó, ¿me entiendes? Fue crucificado y resucitó al tercer día. Cristo está sentado a la diestra de Dios y viene por segunda vez. Así que Él sabe quiénes van a ser salvos. Esto no es porque ustedes... vamos a leerlo para que vea ahí en Mateo 7, del 18 al 23 por ahí. ¿Entiendes? Que nos demos cuenta. Porque es que nosotros creemos solamente nosotros, como estaba la iglesia de Corintios, con el orgullo. No, que yo soy más santo que tú, que yo soy a Pablo, no, que yo soy a Pedro. No, hermano. Es a Jesucristo. Tenemos que crecer en la gracia. Crecer en la gracia nos lleva a nosotros a ser santos. Mire cómo dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Ve usted? Así que esto no es porque ustedes prediquen mucho y hagan muchos milagros, no. Es porque haga la voluntad del Padre. O sea, si usted hace estas cosas, no se coja la gloria. Mira cómo se estaba cogiendo la gloria. No, yo en tu nombre hicimos esto y esto y esto. No, hay que darle la gloria a Dios. Esto no es que usted lo hizo, fue Dios en usted. Amén.
Porque fue Dios que le dio. ¿Usted ve que fue Dios que le dio el poder? Le damos a Mateo 10, verso 1. Ah, ¿usted cree que es así? ¿Usted ve? Tenemos que salir de la ignorancia. Tenemos que conocer la palabra y darle la gloria a Dios, que sin Cristo nada podemos hacer. Mire cómo dice ahí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién fue que se lo dio? Cristo. Fue Cristo, no fue más nadie. Pues entonces denle la gloria a Dios, no es yo. Entonces, ¿cuánta gente anda por ahí diciendo, yo cancelo, yo declaro? No. Es Dios en usted. ¿Entiende? Y eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Por eso el Señor dijo, yo no lo conozco a ustedes, pero que en tu nombre sí mucho. Ahí está el problema. No, fue Jesús. Amén. En la vida de usted. Ahí que está el punto. Entonces, ¿quiénes no van a entrar? Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los hipócritas, ni los injustos heredarán el reino de Dios. No podrán. Tienen que ser aquellos que están en Cristo Jesús. Y los que estamos en Cristo Jesús, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo Jesús? Leámoslo ahí en San Juan 14, ¿entienden? Es clave del verso 15 a 17 primeramente, para que nos demos cuenta que es el Espíritu Santo, el poder que nos dio el Señor. El Espíritu Santo es nosotros que controla la vida. Si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, pero para que venga el Espíritu Santo, yo tengo que amar a Jesús y guardar sus mandamientos. ¿Sí? Volvemos al punto otra vez aquí. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Leamos el capítulo 15 de San Juan, versículo de 12. Del 1 al 12. O sea, vamos a mirar aquí los frutos que tenemos que llevar y cuál es el amor de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto no lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Ve usted? Volvemos al principio. Tenemos que amarnos los unos a los otros. No podemos jugarnos ni condenarnos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Como usted quiera, como yo quiera. No, dice como Él nos amó. ¿Usted ve dónde está aquí el amor de Dios? Así que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos, porque no ama como Dios nos amó. En 1 Juan 4 es lo que dice. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. ¿Usted ve? Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí está todo. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que tienen el amor de Dios. Los que permanecen en su amor. Los que aman como lo que el Señor dice. ¿Usted ve? Este es el sacrificio que tenemos que hacer. ¿Usted ve? Así que levántese y haga el sacrificio. Ahí en Romanos 12:1 eso es lo que dice. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esas son las tres cosas. ¿Usted ve? Esos van a entrar al cielo. Los demás, los injustos, esos no van a entrar al cielo. El sacrificio tiene que ser vivo, tiene que ser santo y tiene que ser agradable a Dios. Un sacrificio vivo es quien Cristo Jesús. De antes se mataba a los corderos, ahora no hay que matarlos. Ya el Señor es vivamente, lo subieron en la cruz, lo mataron allí. Estaba vivo, no fue muerto. Y era santo porque no se contaminó, no cometió pecado. ¿Sí? Y era agradable a Dios porque se hizo como Dios dijo. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia.
¿Ve usted? Entonces somos salvos. Eso van a estar escritos en el libro de la vida. Recuerde, solamente para entrar en los cielos hay que entrar por la puerta. Y la puerta es Jesucristo. Tenemos que confesar nuestros pecados a Él, no a nadie. Tenga cuidado, no le confiese pecado a ningún hombre. Todos los hombres son pecadores. Pero Cristo murió y no cometió pecado. Se hizo pecador para que usted y yo fuéramos salvos. Eso está ahí en Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Ya ves? Para destruir por medio de su muerte el imperio de la muerte, decía el diablo, y librar a todos aquellos que estaban cautivos y con miedo por el poder de la muerte. ¿Debe? El Señor es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Acepte a Jesucristo, apártese del pecado, confiésalo a Jesús. 1 Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa su pecado usted a Jesucristo. Tiene vida eterna a través de Jesucristo, es la vida eterna. Entonces va a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar? Los que tienen a Cristo como Señor, los que entran por la puerta. ¿Quiénes no van a entrar? Los que no aceptaron a Jesucristo y siguen viviendo en sus delitos y pecados. Y son adúlteros y fornicarios. Así que especifica la lista de todos los que no van a entrar. Léase a 1 Corintios capítulo 6 para que vea esa lista. Léase Apocalipsis capítulo 20 de 10, entiende, al 15 y se va a dar cuenta. Necesitamos buscar a Dios, hermano. Ya es tiempo. Pastores, líderes, pastoras, hijos de pastores, tienen que apartarse del pecado, o tenemos que apartarnos del pecado. Hay una puerta abierta, se llama Jesucristo, y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, yo entro y cenaré con Él y Él conmigo. No hay excusa, no hay excusa. Así que el sacrificio es conforme a como dice Dios: vivo, santo y agradable. No diga que no es justo, hay justo. Ahí, es más, para terminar ya, vamos a ir a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, para que vea el punto. Hay justo, hermano, somos justificados por la fe, a través del Evangelio de Jesucristo. No hay más nadie, en ningún otro de salvación, es a través de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso es todo. Por la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Entonces, estamos justificados. Estamos justificados a través de Jesucristo. Fuera de Cristo no hay justificación. Nadie, ni pastores, ni líderes, ni gobiernos, nadie te puede salvar. El único que te puede salvar es el Señor. Léete ahí a Hechos capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Y en ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres por el cual podemos ser salvos. Solamente, aleluya, a través de Jesucristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque somos justificados a través de la sangre de Cristo. Nuestros pecados, Señor, fueron llevados en la cruz del Calvario, clavados, porque tú mandaste a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a la fiel audiencia y a todos los gobiernos de la humanidad, que es a través de Cristo que hay salvación. Esa es la única luz del mundo, lo que nos aclara. Apártanos del pecado, Señor, y déjale ver todo lo que no van a ser salvos. No importa lo que den o lo que hagan, necesitan, Señor, a tu Hijo amado. Necesitan a Jesucristo, el que murió y resucitó de entre los muertos y está sentado a tu diestra y viene por segunda vez. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Te amamos, Padre, te bendecimos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por Jesús nuestro Señor. Somos salvos a través de Él. Oh Dios, apártanos del mal, que confesemos nuestros pecados, que lo aceptemos como Señor y Salvador, que creamos en su muerte y su resurrección, que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora usa tu siervo en el mensaje como siempre, Dios mío. Bendícelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con nosotros en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. En este mundo, en este caos que estamos viviendo en un tiempo de tristeza, de dolor, de confusión, de pensamientos malos. Es un sinfín de cosas que está pasando a la humanidad en esta tierra. ¿Por qué? Porque la maldad es grande, la maldad cada día se aumenta, la maldad en el corazón del hombre
cada día es más y más. Pero Dios nos dice a través de su palabra en el libro de Jeremías, encontramos la palabra de Dios a un consejo, encontramos la palabra de Dios que nos quiere cambiar, que quiere transformar, que quiere enseñarnos, quiere darnos el camino correcto, la manera que debemos de pensar, de ver, de actuar, de hablar, de todo, para que tengamos el amor, que tengamos este amor de Dios, la transparencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a dar lectura al capítulo 29 del libro de Jeremías, versículo 11 y 12, versículo 11 y 12 del capítulo 29 de Jeremías. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Aleluya. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Con el tema, Dios quiere ordenar nuestros pensamientos. ¿En qué forma ordena nuestros pensamientos? Dirán ustedes, ¿o cómo tenemos que hacerlo? Hay miedo, hay confusión, hay un sinfín de cosas que están pasando en nuestros pensamientos y no podemos ordenarlos. Es por demás que podamos querer ordenar nuestros pensamientos afuera de Dios, no lo podemos hacer. Porque el hombre dice tener entendimiento, inteligencia, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Aleluya. Sabiduría de Dios, de la cual entonces dejamos que Él mismo ordene nuestros pensamientos. Muchos tenemos pensamientos de maldad, tenemos pensamiento de odio, de rencor, tenemos pensamientos de confusión. Servimos a Dios o estamos en las congregaciones, pero estamos con un pensamiento o con doble pensamiento. No estamos como lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, dice que debemos tener la mente de Cristo. Yes. Porque si tenemos la mente de Cristo, no hay lugar para que pueda llegar confusión o mentira o engaño. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo nos dice a nosotros que es el que ordena nuestros pensamientos. Y encontramos que hay muchas cosas que en los pensamientos del hombre hay maldad. En los pensamientos del hombre hay envidia, hay rencor, hay un sinfín, hay una lista que hay en los pensamientos del hombre. Pero ¿cómo pueden afirmarse los pensamientos del hombre si no dejamos que Dios mismo venga a través del poder del Espíritu Santo y pueda ordenar nuestros pensamientos? Dios quiere ordenar tus pensamientos. Dios quiere ordenar nuestros pensamientos. ¿Y para qué? Para glorificar el nombre de Él, para poder alcanzar la victoria, para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Dios nos viene a ordenar como nosotros queremos decir: yo he ordenado mis pasos, ya no haré esta cosa, no diré esto, no lo veré de esta manera, sino lo veré como Dios me dice que lo tengo que ver. Y ahí dejamos que Dios ordena nuestros pensamientos, porque los pensamientos son trastornados en diferente forma. Aún en lo espiritual somos trastornados si nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios venga a nosotros, que nos guíe, que andemos y vivamos en el Espíritu de Dios. Podemos entender mal la palabra de Dios, podemos atesorar la palabra de Dios de una forma que decimos: es muy fuerte la palabra de Dios a nuestra vida. Creo que esto está hablando de mí. Creo que o aún en las congregaciones, muchos tienen pensamientos de maldad, de confusión. ¿Por qué esta hermana me ve de esta manera? ¿Por qué el líder o el pastor me ve de esta manera? Creo que me quiere votar, me quiere sacar. Pensamientos de confusión. Y Dios dice que quiere ordenar nuestros pensamientos. Pensamiento porque los pensamientos que tiene Dios, o sea, los planes perfectos de Dios en nuestra vida, es para alcanzar la paz, para estar en paz, para tener los pensamientos ordenados en paz, tener nuestra manera de caminar en paz, tener las manos en paz, nuestro corazón en paz, nuestra vida delante de Dios en paz, para que pueda ser ordenado nuestro pensamiento.
Pero hay pensamientos en el hombre que es para maldad, para traicionar, para hacer daño, para matar, para destruir. Pero dice Dios en su palabra que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios tiene pensamientos acerca de nosotros para alcanzar la victoria, para tener amor, tener paz, tener gozo, seguridad y no tener confusión. Aleluya. Porque vemos nosotros que hay un sinfín de hombres y mujeres que están confundidos o piensan una cosa cuando no lo es, o toman las cosas que no es y la toman como que fuera para ellos y dicen esto es lo que quieren hacer conmigo y se traen un sinfín de cosas a su corazón por medio de la puerta que es en el pensamiento y entra al corazón. Pero Dios dice que Él quiere ordenar nuestros pasos, quiere ordenar nuestro pensamiento para que podamos glorificar el nombre de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, encontramos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tengan cuidado que decimos, Dios creo que piensa como yo pienso. No. Dios tiene pensamiento de paz. Tiene pensamiento de gozo, tiene pensamiento de darnos la libertad, de encontrar la salvación y la vida eterna. Porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. En la palabra de Dios encontramos que el hombre dice que toma un camino, que para él cree que ahí tiene todo, pero es camino de muerte, tiene su final. Pero aquí dice Dios, pensamiento y camino. Cuando dice pensamiento, está hablando de nuestros pensamientos. Cuando está hablando de caminos, nuestra vida. Nuestra vida decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo que hacer aquello. Y cuando en los propósitos, en los planes de Dios, son otras. Debemos entonces ordenar nuestros pensamientos, dejemos que a Dios ordene nuestros pensamientos con el poder de su Espíritu Santo para poder entonces entender y atesorar la vida que Dios quiere que nosotros le presentemos cada día. Es una vida agradable, perfecta en la voluntad de Él. Pero vemos que los pensamientos no nos dicen así. Los pensamientos nos dicen, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Pero ¿qué hay de la salvación? ¿Qué hay de la vida eterna que nos ofrece Dios a través de su Hijo amado Jesucristo? Dios nos quiere ordenar nuestros pensamientos. Dejemos que Él ordene nuestros pensamientos para que podamos quitar toda esa iniquidad, todo eso que tenemos en nuestro corazón y nuestro pensamiento. Pensamos mal porque nos ven mal. Pensamos porque de una manera que nos hablan, pensamos que ya nos están ofendiendo. Todo es como estar llevando porque los pensamientos no están ordenados, están confundidos. Y todo lo vemos que si hablan de un lado, piensa que es para uno. Si dicen otro o traen una palabra en el altar, pensamos que es para nosotros. Eso lo dice porque yo hice, eso lo dice por mí. Y estamos sirviéndole a Dios, hermano. Y debemos nosotros tener la mente de Cristo, no una mente confundida, no una mente de trastorno, no una mente de confusión, sino la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Es estar en paz, estar en gozo, es tener esa libertad, como Dios dice que si nosotros hemos conocido a Cristo Jesús, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tenemos esa libertad que es Cristo en nuestra mente, debemos tener la mente de Cristo, no estos pensamientos que decimos queremos hacer aquello, o porque alguien habla y pensamos que es de nosotros que está hablando. Y así estamos viviendo, muchos vivimos en la congregación así, aún líderes piensan de esta manera, piensa una hermana o el hermano quiere hacerme esto, o la congregación o los miembros me quieren botar de aquí. Traen pensamiento de confusión. Cuando Dios dice que los pensamientos que nosotros tenemos no son los pensamientos de Dios, son pensamientos a bien, pensamiento de paz, pensamiento de victoria, no pensamiento de derrota. Y aquí encontramos nosotros que vemos que tenemos pensamiento de derrota en nuestro ser. ¿Por qué? Porque pensamos cosas que no van a ser o no son, pero los tomamos así porque estamos confundidos. Dejemos que Dios ordene nuestros pensamientos para poder alcanzar la victoria en Cristo Jesús. En el libro de Salmos 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Hay perversidad en nuestra mente. Dios. Sí, pero Dios dice que nos quiere limpiar y purificar nuestra mente para que tengamos la mente de su Hijo amado Jesucristo. Camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A la eternidad nos quiere encaminar Dios, porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal. Bendito Dios.
para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros? Vida eterna, salvación. Eso esperamos nosotros por medio y a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Esperamos esto. Lo que esperáis, esperamos la vida eterna, la salvación. ¿Quién no quiere ser salvo en Cristo Jesús? Todos deseamos eso, todos queremos, pero tenemos que dejar que los pensamientos sean ordenados por Dios, para que podamos nosotros entonces caminar y llegar a la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. En el Proverbios, versículo 16, 3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aleluya. Si no dejamos que Dios ordene, afirme nuestros pensamientos, no podemos alcanzar lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que ordena, conoce pasado, presente y futuro. Sabe Dios, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros nos acercamos a orar a Él, antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros queremos. Yes. Quien lo escudriña es el poder del Espíritu Santo. Así que no nos engañemos más. No, yo no estaba pensando esto. No, yo estaba pensando de esta manera. Cuidado, porque Dios es el que escudriña mente, corazón, alma, espíritu del ser humano. Él es el que tiene poder. Y dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Permita que Dios, con el tema, Dios quiere ordenar nuestros pensamientos, Dios quiere afirmar nuestros pensamientos, Dios quiere estabilizar nuestro pensamiento y que no estemos con doble ánimo, con doble pensamiento, de la manera que pensamos, de la manera que hablamos, de la manera que actuamos, de la manera que caminemos, porque si los pensamientos están ordenados por medio del poder de Dios, caminamos a la victoria, caminamos al camino a la vida eterna, a la salvación, porque estamos seguros, no estamos en duda, no estamos como no sé a dónde voy, no sé qué es lo que quiero, porque muchos pastores y amigos televidentes vivimos de esta manera y expresamos: no sé por qué estoy vivo, no sé por qué vivo en este mundo, no sé ni lo que quiero. Cuidado, deja que Dios ordene tus pensamientos para que sepas cuál es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios, haberte haberte traído a imagen y semejanza en esta tierra por un propósito y un plan perfecto de Dios. Ahí vemos los propósitos de Dios, ahí vemos la perfección de Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo. Muchos nos conformamos, estamos bien, porque los pensamientos nos dicen a nosotros que estamos bien y nos conformamos. Y sabe que el conformismo es algo que no es agradable a Dios, porque nos conformamos por nuestro pensamiento. Yo para qué quiero más, estoy bien como estoy, no le hago mal a nadie. Y no dejamos que Dios ordene nuestros pensamientos. Y aquí encontramos que dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Deja que Dios perfeccione tu pensamiento, deja que Dios ordene tus pensamientos, deja que Dios afirme tus pensamientos. Entonces, para terminar, encontramos el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Pero el que conoce lo que está en el espíritu de Dios es Dios. Aleluya. Así que si el espíritu, entre nosotros mismos nos hablamos, decimos: yo sé lo que quiero, sí, porque el espíritu del hombre así lo dice. Pero lo que Dios tiene para nosotros, ¿quién lo conoce? Solamente el Espíritu de Dios conoce el propósito, el plan perfecto que tiene para nuestras vidas. Porque tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ay, santo. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios entonces para ser afirmados? Por el poder del Espíritu Santo podemos ser afirmados, podemos ser ordenados nuestros pensamientos para que podamos alcanzar. Dice que el hombre piensa y opina o cree porque en el espíritu del hombre así lo ve. Pero ¿quién conoce las obras, los planes, los propósitos de Dios en nuestras vidas? El Espíritu de Dios. Y eso es lo que quiere traer a nosotros. Dejemos que Dios ordene nuestros pensamientos para alcanzar.
y entender lo que dice al final de este versículo. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, dice Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque no hay contaminación, no hay barrera, no hay nada, porque nuestros pensamientos han sido afirmados por el poder del Espíritu Santo, y esa es la puerta que entra al corazón. Entonces sabemos cómo acercarnos a Dios, cómo hablarle a Dios, cómo orar a Dios, cómo pedirle a Dios, qué pedirle a Dios, y no tener los pensamientos de necesidad, sino pensamiento agradable y perfecta en la voluntad de Dios. Dios te bendiga, patrón. Amén, qué hermoso, ¿eh? ¿Sabe? Que de acuerdo a Romanos 8, del 25 en adelante, quien escudriña la mente, quien nos enseña, quien nos instruye, quien sabe lo que conviene, es el Espíritu Santo, como decía el predicador. ¿Sí? Entonces es importante que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, que es el que nos va a guiar. Ahí en el versículo 28, ese capítulo 8 de Romanos lo dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Quien escudriña la mente, como decía el varón, quien nos instruye, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo lo ruego al Padre para que le dé el Consolador. En Romanos 8:16, ¿qué es lo que dice? Dice lo mismo también, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, quien le habla a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede venir a nosotros si no amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos. Porque Él no mora en templo sucio. Como el Espíritu Santo no mora en templo sucio, Cristo nos limpia con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y al amarlo a Él, guardar sus mandamientos, entonces viene el Espíritu Santo. ¿Tú ves? Él le dice al Padre, Padre, dale al Espíritu Santo que Él me aceptó. Entonces el Padre conoce esa voz y viene a nosotros. Y el Espíritu Santo, eso dice ahí, capítulo 4 de San Juan, que Dios anda buscando, ¿qué? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adora a Dios tú en espíritu y en verdad. ¿Y cómo? Porque Cristo es la verdad. Dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Donde quiera que te muevas, Cristo es el centro. Tú tienes que aceptarlo. Repite conmigo. Señor, gracias por tu palabra, por tu siervo, por el mensaje que le diste para mi vida. Te pido que tenga misericordia. Yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Creo que Él murió y resucitó. Creo que Él es el Señor. Y creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Creo, Señor, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y permite que de esta hora en adelante viva por tu Espíritu. Guiado por tu Espíritu. Andando por tu Espíritu. Cada día más, Señor. Pero limpio por la sangre de Cristo. Y si tú vienes, Señor, que nos levantemos ahora mismo. Llénanos de tu Santo Espíritu. Cuida nuestra familia. Y que vivamos una vida de santidad. Para la gloria tuya en Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde con nosotros. En que se despida el siervo del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Que Dios me le guarde. Si quiere un averido, lo esperamos muy pronto.